Es un placer estar aquí porque vamos a hablar sobre marcar el ritmo, objetivos y motivación. Mi nombre es Penélope Krim, soy psicóloga clínica, trabajo en Londres, en Reino Unido. Los psicólogos clínicos se especializan en trabajar con personas con trastornos médicos complejos, así como trabajar con equipos clínicos que lo que hacen es encargarse del tratamiento de estas personas. Espero hoy poder dar una visión general sobre cómo se pueden establecer los ritmos, gestionar las actividades y daros algunos consejos. ¿Pero qué es esto de marcar el ritmo? Pues puede ser distintas cosas dependiendo del contexto. Se trata de una técnica que podéis encontrar en distintas áreas de los cuidados médicos. La utilizan los fisioterapeutas, especialistas en ergoterapia y sin duda los psicólogos. Es probable que os la hayan planteado si os han ayudado en abordaje del dolor o habéis estado con equipo de control de fatiga. Me gusta pensar en esta técnica como una gestión de actividades y espero poder daros algunos consejos sobre cómo planificar con antelación y quiero que penséis en cómo aprovecharla. Es posible que algunos conozcáis de la teoría de las cucharas y voy a explicárosla. Quiero que durante un segundo os imaginéis todo este montón de cucharas todas juntas desordenadas. Son pesadas, hacen mucho ruido. Y pensad en cómo os ayudaría a resolver este desbarajuste. Para los que no hayáis escuchado hablar de la teoría de las cucharas, quiero que sepáis que la primera que habló de ello fue Christine Miserandino en 2003. Ella tiene un blog estupendo llamado butyoudontlooksick.com, que es persinoparecesenferma.com. Intentaba explicarle a una amiga lo que era vivir cuando tienes una enfermedad crónica, porque ella tiene una enfermedad autoinmune llamado lupus y presenta diversos síntomas que se solapan con otras enfermedades como fatiga aplastante, complicaciones inesperadas, tener que acudir a citas médicas múltiples, ¿no? Sufre también con frecuencia dolor agudo. Ella intentaba explicar a su amiga mientras estaba en el restaurante el por qué ella no podía hacer lo que su amiga le sugería o lo que a ella le apetecía hacer. Así que sujetó un puñado de cucharas que había en la mesa e intentó explicárselo. Le dijo, mira, aquí tengo yo 9 cucharas. Así que imagínate que utilizo ahora una para vestirme, otra para darme una ducha antes de vestirme, otra para preparar el desayuno. Y eso me deja un número bastante limitado de cucharas para el resto del día. No puedo tener más, por lo que una vez que se usen todas, pues se acabó ya. No me queda más remedio que parar y descansar. Le explicó a su amiga que ella lo que hace es contar las cucharas que le quedaron ante todo el día y la semana. Si tiene una semana muy ajetreada, pues tiene que reservarse algunas cucharas. También dice que cuando se queda sin cucharas tiene que planificar con antelación o salvar y guardar algunas cucharas cuando tiene un periodo agotador o algo especial. Hay que pensar en cómo planificar el uso de nuestras cucharas. Es útil pensar qué es lo que significa para cada uno la regulación del ritmo. Se puede utilizar de formas diferentes. Nosotros en psicología tendemos a pensar de una forma generalizada, ¿no? Es posible que lo hayáis visto en el tratamiento de dolor, donde se suele hacer un abordaje con ejercicios de niveles. O bien, si alguien ha ido a rehabilitación, cuando tienes una lesión, pues el objetivo es volver poco a poco al nivel de actividad que se tenía antes. Pero como psicóloga yo tiendo a pensar, bueno, ¿y qué es lo que queréis? ¿Cómo queréis que sea vuestra vida esa semana, ese mes, ese año? Lo utilizamos mucho para planificar, porque puede incrementar la energía, el aguante, gestiona mejor el dolor, puede ayudarnos a planificar en función de objetivos que nos importen, por ejemplo, cómo gestionar la educación, el trabajo, irnos a una fiesta estupenda un día. También podemos centrarnos en la vida social. Podemos tener mucha o a lo mejor queremos tener vida social, ¿no? Queremos quedar con amigos, con familiares. Nos ayuda a tener un punto de vista diferente cuando hablamos de la gestión de la fatiga. Nos ayuda a tener esa sensación de control, ¿no? Porque todos tenemos esas semanas en las que tenemos un problema de salud y mucho que hacer, una agenda muy completa. Y a veces esto es un poco abrumador, ¿no? Lo que genera ansiedad. ¿Podré hacer todo esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera voy a controlar todo esto que tengo que gestionar? Regular el ritmo nos puede ayudar porque nos permite reorganizar esas cucharas. Acordémonos del grupo de cucharas todas en un batiburrillo ahí, todas ellas pesadas, ¿no? Bueno, pues contad las cucharas. A lo mejor necesitamos cucharillas para las tareas pequeñas, como el desayuno, mientras que una cuchara más grande para hacer una entrevista de trabajo.
Uno de los elementos principales que planteamos es, bueno, hablamos a la gente de qué piensa sobre el cambio, porque a menudo marcar los ritmos funciona muy bien, pero es posible que sea la primera vez que lo hacen. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sienten al hacer cambios significativos a sus actividades de la semana y del mes? ¿Están emocionados? ¿Les da terror? ¿Sienten curiosidad sobre cómo va a funcionar esto de marcar los ritmos en su caso? ¿Sienten escepticismo porque ya lo han probado y esto no ha funcionado, porque alguien les ha hablado de esto y les ha parecido que esto no les iba a funcionar? ¿Están preocupados? ¿Cabreados? Porque estar enfadado es una emoción perfectamente natural. Uno se puede enfadar, ¿no?, cuando se encuentra en esta situación. Tener siquiera que pensar en planificar, regular los ritmos, cuando antes o lo que preferirías es vivir de forma espontánea la semana, el mes, lo que sea. ¿Estás frustrado porque lo has intentado y no ha funcionado en absoluto? ¿O hay una parte de ti que se siente algo optimista? Creo que vale la pena empezar pensando en qué punto de esta regulación de los ritmos nos encontramos. ¿Acaso nos sobrepasa? ¿Somos de esas personas superorganizadas que ya tienen los ritmos totalmente regulados? Sinceramente, la mayoría estamos en algún punto en el medio del espectro, dependiendo de las demandas a las que nos enfrentamos y a los retos que puede hacer que fluctuemos entre personas muy organizadas, sobrepasadas. Y tendemos a estar siempre en el punto intermedio, ¿no? ¿Ya estamos haciendo esto? ¿Queremos mejorar el modo en el que lo hacemos? ¿Necesitamos un poquito de ayuda? Cuando pensamos en la gestión de actividades o de centrarnos para hacer un cambio, siempre nos encontramos con barreras y elementos que nos animan. Algunas de estas barreras o obstáculos se pueden anticipar. Podemos saber, por ejemplo, que la semana que viene va a pasar algo que puede hacer que nuestra rutina sea más difícil. Quizá vamos a tener un tratamiento médico, vienen unos familiares de visita y se van a quedar en casa, ¿no? O puedes tener un examen, una entrevista de trabajo. Hay cosas que sabemos que pueden pasar y podemos planificar para estar preparados. Y luego hay cosas que suceden sin avisar. Puede ser muy útil dividir las cosas dependiendo de si se deben a factores internos o externos. Y ahora hablaré de eso en breve. En ocasiones da la sensación de que estos factores, estas barreras, son elementos que nos animan, que controlamos mejor que otros, lo que es cierto. Regular los ritmos nos puede ayudar a planificar para lo esperado, pero también para lo que no esperamos. ¿Cómo podemos reducir las barreras, los obstáculos que ya sabemos que están ahí, pero con los que constantemente nos tropezamos? Pensemos en factores internos y externos. Como psicóloga, los factores internos son los que me interesan. Son esas cosas que hacemos sin darnos cuenta, factores emocionales, pensamientos, comportamientos. Los factores externos pues pueden estar relacionados con otras personas, con el entorno, con eventos que se escapan a nuestro control. Vamos a echar un vistazo a aquello que tiene un impacto interno en nuestra motivación. Es posible que penséis que esto de regular los ritmos está bien, suena bien. Quizá nos ayude a gestionarnos de forma más sencilla, pero también hay una serie de pequeñas cosas en las que quizá no estéis pensando, que quizás hagan que no tengáis tantas ganas de probarlo. Una de las más importantes, sobre todo cuando tienes una enfermedad crónica, son experiencias previas. Estas pueden tener que ver con otras personas que te han animado o desanimado. Por ejemplo, contar con un equipo médico que te apoye, que tus familiares y amigos te apoyen. ¿Cómo te sientes? ¿Te genera mucha ansiedad la idea de hacer un cambio? ¿O te da cierta seguridad? O quizá no tienes seguridad en ti mismo. No digo que ninguna de estas opciones sea la correcta o la incorrecta. Es lo que es y vale la pena saber que esto puede pasarnos en algún momento. ¿Cómo tienes la autoestima? ¿Sientes que puedes realizar los cambios que quieres llevar a cabo? ¿Te sientes juzgado? ¿Crees que otras personas te juzgan o que no lo hacen en absoluto? ¿Cómo es el dolor que tienes? Si has tenido un nivel agudo de dolor o dolor inesperado, sabemos que está directamente relacionado con el estado de ánimo y que además tiene un impacto en la motivación. ¿Tienes un importante nivel de fatiga? Esto también tiene un impacto en el estado anímico. Es muy difícil obligarse a planificar una semana por adelantado cuando estás agotado, tienes dolor, sobre todo si no te sientes seguro de que vas a poder hacer los cambios.
Ahora bien, si empiezas con cambios pequeños, quizás sea más fácil gestionar esa fatiga. Y la preocupación y la ansiedad, pues también se pueden reducir un poquito. ¿Eres de esas personas que se marcan objetivos muy elevados? ¿Acaso otros esperan mucho de ti? Ahora también voy a hablar un poco sobre esto de los objetivos elevados, porque pueden ser útiles o poco útiles, dependiendo de cómo los utilicemos. ¿Eres de los que necesita más información, un poco de ayuda, tener más destrezas sobre aquello que quieres planificar? ¿Necesitas saber más en cuanto al dolor que puede ir asociado con ciertos movimientos? ¿Te preocupa que si empiezas a ejercitarte acabes lesionándote o haciéndote más daño? ¿Quién puede facilitarte la información que necesitas? ¿Eres de esas personas que dicen sí demasiado a menudo? ¿Eres de esas personas que asumen las tareas y preocupaciones de otros? Quizá no dices no con frecuencia. Cada uno de estos elementos son aspectos internos de cada uno, son muy personales, individuales. Y luego tenemos los factores externos que también pueden tener un impacto en la motivación, ¿no? A la hora de fijarnos en objetivos, marcarnos un ritmo. El entorno es importante. ¿Es cómodo? ¿Podemos movernos en el entorno? ¿Podemos hacer lo que queremos? ¿Lo que podemos y lo que necesitamos? Si estamos trabajando, ¿cómo son los jefes y compañeros? ¿El trabajo que desempeñamos es un tipo de trabajo que podemos hacer? ¿Nos permiten dividir las tareas en periodos diferentes de tiempo? ¿Tenemos responsabilidades familiares? ¿Cuidamos de otras personas? ¿Tenemos niños? ¿Tenemos familiares que esperan vernos más de lo que a veces podemos comprometernos a hacer? ¿Queréis disfrutar de una mayor variabilidad a la hora de fijar el tiempo que le dedicáis a otras personas? Podéis aplicar estas mismas preguntas a la vida social, ¿no? ¿Tenemos amigos a los que nos gustaría ver pero estamos agotados como para ponernos en contacto con ellos? ¿Tenemos amigos a los que nos gustaría ver pero nos gustaría hacerlo de una manera diferente? Que no sea siempre salir con ellos porque a veces no nos apetece, incluido el tiempo, porque sabemos que determinadas circunstancias atmosféricas pueden cambiar por completo los planes. Si nos gusta hacer deporte en el exterior, pues está bien tener un plan en caso de que tengamos que quedarnos en el interior. Pues el dolor acaso cambia dependiendo del tiempo. Nuestro estado de ánimo cambia cuando hay menos horas de luz. Los días son más cortos. No es raro incluir la climatología en esta lista. Los aspectos financieros nos pueden exigir mucho. Depende, obviamente, de si la persona cuenta con suficientes recursos para hacer lo que quiera o si está siempre preocupado por dinero. Son esos factores que hay que tener en cuenta y saber hasta qué punto nos afecta en lo que planificamos. ¿Cuentas con un equipo médico y sanitario que te apoye? ¿Te gustaría tener otro? ¿Cómo lo montarías si pudieras? ¿Te gustaría hablar con el médico de familia, por ejemplo? ¿Con quién te gustaría hablar de la regulación del ritmo? Quizá un psicólogo, un fisioterapeuta, un especialista en ergoterapia, por ejemplo. Y vale la pena también anotar en un papel cuál es el sistema de apoyo en líneas generales. O, bueno, muchas de las personas con las que hablo diseñamos al final un mapa, un diagrama de araña en el que incluimos a todos los que forman parte del sistema de apoyo, tanto si ayudan como si no, y planteamos esta pregunta del cambio. Esto me lleva ahora a hablar un poco sobre cómo podemos ayudar a que otros nos ayuden. Casi todos tenemos a alguien, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría tenemos a alguien que quiere ayudarnos. Somos de esas personas que sabemos explicar qué es lo que necesitamos. Tenemos que preguntarnos si esta persona realmente me va a ayudar. La gente puede tener ideas preconcebidas de cómo puede ayudar en base a sus propias experiencias y a veces es difícil entender lo que necesitamos si no lo han experimentado ellos mismos. Cómo se sienten cuando una persona tiene una enfermedad crónica, con dolor y agotamiento, sobre todo cuando puede haber además crisis inesperadas. Por eso creo que es realmente muy difícil imaginarse cómo es esa experiencia de la fatiga aplastante si no la has tenido. Podemos intentar imaginárnosla, pero si no la hemos experimentado, no va a ser fácil entenderlo. Así que no os cortéis. ¿Qué es lo que resultaría especialmente útil? Realmente útil. ¿Sería algo más bien práctico o más emocional? Quizás solo queréis sentaros, tener una conversación con alguien sin tener que preocuparos sobre si se va a disgustar o si te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Quizás se trata de algo que a simple vista es muy normal, pero que es significativo, como comer un plato que tú no has tenido que cocinar. No tengáis miedo a pedir cosas básicas.
¿no? Que alguien te ayude con la compra, que acuesten al niño, que lean un cuento antes de dormir, para que no tengas que hacerlo tú, así te regalas una horita para darte un baño, ver la tele. Me gustaría recomendar el trabajo de Jason Parry para la Ehlers-Danlos Society. Creo que su presentación, que fue, si no me equivoco, en 2017, sobre regular los ritmos de forma práctica y la gestión de la fatiga, creo que todavía está en la página de la Society y el vídeo está en YouTube. Jason es un fisioterapeuta en Londres especializado en hipermovilidad y lo que hizo fue preparar una estupenda presentación, así que en lugar de reinventar la rueda, lo que he hecho es aprovechar algunas de sus diapositivas para crear este diagrama, que lo que hace es mostrarnos la idea del clímax y anticlímax, que son conceptos fundamentales a la hora de regular el ritmo, como ya hemos visto. Aquí veis como Jason ha puesto una flecha descendente que puede resultar sorprendente porque se trata de lo que podemos hacer cuando tenemos niveles altos de energía. Pero ved cómo es absolutamente natural aprovechar ese momento en el que tenemos un poco más de energía, no estamos tan cansados, quizá un poco más de tiempo, pero si no estamos acostumbrados a operar a este nivel, o bien si las demandas de energía que tenemos son muy altas, lo más probable es que al día siguiente o los 2 siguientes días estemos agotados y estemos, por lo tanto, pagando excesos cometidos durante ese periodo de más energía. Lo que Jason nos ha mostrado es que en esta tendencia en la que seguimos aprovechando los días buenos y luego teniendo que recuperarnos, nos acaba de llevar a un nivel medio bajo de actividad. Este ciclo de actividad por debajo de lo normal empieza a perpetuarse y acabamos teniendo miedo a hacer cosas, por lo que nos protegemos evitando hacer cosas, ¿no? Recordaréis que evitar puede ser un factor importante a la hora de regular un ritmo, hasta que el ritmo y nivel de energía es inferior al que teníamos al inicio. Una manera de evitar esto es planificar todo lo que hemos hecho a lo largo de la semana. El tiempo que dedicamos a la familia, los ratitos de socialización con amigos, si trabajamos, si vamos a la universidad, así como otras responsabilidades que podamos tener con otras personas. Hay que incluirlo todo, como las consultas médicas, las citas de tratamiento, la fisioterapia, lo que sea, incluir huecos también para el ejercicio. No olvidemos las actividades cotidianas, darnos una ducha, un baño, ¿no? Recordemos la teoría de las cucharas de Christine Miserandino, quien, como ella, planificaba el darse una ducha, vestirse, hacer la compra, hablar con la gente. O también conducir, ir en el transporte público, preparar la comida, comérsela. Tiempo delante de la pantalla para enviar un correo electrónico, consultar redes sociales, ver la tele, pasear el perro, interactuar con las mascotas. Y no olvidemos las tareas del hogar. Hay que incluirlo todo, lo que podemos hacer una semana y no olvidar el tiempo que debemos dedicarle a la relajación. Jason trabajaba con un paciente en su consulta y le pidió que estableciera un horario durante un periodo de 7 días de la semana, desde que se levantaba hasta que se iba a la cama más o menos a las 10. Le pidió al paciente que utilizara un sistema parecido al de las luces del semáforo y todo aquello que fuera muy difícil y agotador, pues, o diera dolor, pues estaría en rojo. Todo lo que era difícil, pero bueno, no era tan terrible como el rojo, iría en ámbar. Y todas las demás tareas, como, no sé, ver la tele, acostarse o hablar con un amigo, pues irían en verde. Como podéis ver, esta persona había puesto todas las tareas difíciles, todas las que aparecen en rojo al inicio de la semana, del lunes a jueves. Y luego se pasaba el fin de semana recuperándose con actividades en verde. Lo que hizo Jason fue animar a este paciente, a esta persona, que echase un vistazo e intentase averiguar cómo podía cambiar el orden de las actividades en rojo, verde y ámbar para que hubiera una distribución más equitativa, porque es una especie de equilibrio de compensación en el que por cada bloque rojo debería haber una actividad en ámbar o en verde. Intenta descansar tanto como trabajas. Y este sistema funciona para muchos porque incluye esa posibilidad de que haya algo que no te esperes en medio.
Así que probadlo, porque puede llevar un poquito de tiempo acostumbrarse al principio. Algunas semanas cambian mucho y varían entre sí, pero en líneas generales, si mantenemos un cierto orden y coherencia con tareas como acostar a los niños, leer, ver la tele, preparar la comida, trabajar, y luego intentamos añadir otras tareas alrededor que sean más frecuentes. Espero que no suene muy difícil de momento, porque soy consciente de que no es extremadamente fácil y sería muy tonto por mi parte pensar que esto es algo que uno puede poner en marcha y aplicar de la noche a la mañana, porque siempre hay retos. Conviene, por lo tanto, pensarlo uno mismo y decir, bueno, tiendo a ponerme objetivos muy elevados, me resulta difícil adaptarme a los cambios, pienso que otras personas asumen cosas sobre mí, odio pedir ayuda. Preguntémonos si odiaríamos tener que pedir ayuda. ¿Y lo odiaríamos si no tuviéramos una enfermedad que los demás conocen? Me gusta, además, preguntar, porque me parece útil, ¿cómo se sentirían si quisieran ayudar a otros? Me imagino que la mayoría de los presentes dirían que se sentirían bien. Me encanta ayudar, ¿por qué no? Me encanta ser útil. ¿Evitamos ciertas situaciones? Lo que nos devuelve a esta idea de evitar, que puede ser útil o no serlo. Podemos protegernos al evitar ciertas situaciones que pueden provocarnos dificultades emocionales y físicas. Esta es una respuesta completamente normal. Como he dicho antes, al ser psicóloga siempre estoy pensando en aquellas cosas que pueden ser útiles o no serlo. No quiero decir con ello que sean buenas o malas. Es que en situaciones diferentes, distintos factores pueden representar un resultado diverso. Del mismo modo que unos estándares elevados pueden ser tanto útiles como no serlo. Todos habéis llegado donde habéis estado hoy porque tenéis el listón muy alto, porque tenéis una tendencia a la perfección, porque sin ella no habríais aprobado exámenes, no habríais obtenido un puesto de trabajo y ni siquiera estaríais escuchando esta conferencia si no os hubierais marcado una serie de objetivos a cumplir. Pero a veces la vida se entromete. Y no viene mal decir tampoco, bueno, pues hoy con estar bien ya me vale. No hace falta que sea todo perfecto. Dediquemos un poco de tiempo en pensar estas cosas que todos hacemos, porque no vais a estar solos. Hay que dar pequeños pasos, no hace falta hacerlo todo de la noche a la mañana, vale la pena dedicar ese tiempo a planificar. Si tenéis a alguien o varias personas que quieran ayudaros a planificar, pues mejor. Quizá hacerlo de forma privada resulte más sencillo. Pues cada uno ya tiene que decidir. No pasa nada por integrar cambios de forma gradual. Pensad en qué puedo controlar yo mismo, dónde necesito que otra gente me ayude para poder implantar cambios. En psicología dedicamos mucho tiempo a pensar en este tipo de pensamientos que llamamos el yo debería. Todos los tenemos, nos marcamos objetivos con ellos, nos impulsan y también nos castigamos con ellos. Algunos ejemplos de este tipo de pensamientos serían, pues yo debería siempre ser puntual, debería trabajar 5 días toda la semana, debería ocuparme siempre de la cocina, debería sacar solo sobresalientes. Sea lo que sea, hay que controlar estos pensamientos del yo debería. Pensad en ellos, buscad alternativas. Debería regular mi ritmo porque el resto de la gente quiere que lo haga. O podría ser, bueno, regularía el ritmo porque puede suponer un cambio, algo beneficioso. Hay que ser realista. Esto no va a cambiarnos la vida de un día para otro. No. ¿Qué tipo de pequeños cambios podemos empezar a aplicar? Bueno, podemos empezar a ser amables con nosotros mismos, porque esto no es un examen, es un proceso en el que vamos a ver cómo tener una semana diferente para ayudarnos a gestionar a largo plazo, mantener niveles de energía o mejor aún controlar el dolor y la fatiga. Es posible recuperar el control. Quizá os sintáis ahora mismo abrumados, especialmente después de un año tan difícil como el que hemos tenido. Es posible que sintáis que las cosas se os escapan de las manos. En ese caso, dividir las tareas en tareas más pequeñas, en trocitos, que no sea como un chorro, daros una pausa, cargar las pilas, sacar los bolis de colores y dibujar un semáforo en el papel, planificar lo que queréis. Lo más importante es pensar en lo que queréis. No es lo que creéis que deberíais estar haciendo. No es lo mismo necesariamente. Quizá después de esto empecéis a sentir que hay un poco más de orden, un poco más como esa segunda agenda que compartió Jason con nosotros. Os deseo toda la suerte del mundo con la regulación del ritmo. Sed amables con vosotros mismos. No esperéis resultados milagrosos de la noche a la mañana. Tened claro que marcaréis la diferencia y gracias.